Pero mira que acá pasa una cosa muy curiosa, y esto ya me estoy metiendo yo en terrenos que no corresponden al capítulo de hoy, pero que igual estas contras o estas medidas también son efectivos para ese tipo de entidades. Ufólogos como Salvador Freixedo, creo que también ahí metió de mano Jacques Vallée. Y hay varios ufólogos que han recopilado este tipo de información, que cuando han tenido la sospecha o se saben que están siendo visitados por entidades extraterrestres, y me refiero a razas como por ejemplo los grises, otras ciertas razas reptilianas, ellas reaccionan como si tuvieran un repelente ante un Padre Nuestro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un tema, el tema. ¿Ustedes saben cómo protegerse de los fantasmas? ¿No? Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Serna y esto es Enigma Adimensional. Hoy vamos a hablar sobre cómo protegernos de los fantasmas, y quién mejor para hablar de esto que nuestro gran amigo Oscar Camilo Cuervo. Hola, ¿cómo estás? Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Súper bien, y obviamente pues emocionado sobre este tema porque es natural o es mucho más común ver fantasmas o sentir cosas, oír voces y demás, pero no sabemos realmente cómo protegernos contra eso. Así que, pero primero que todo, vamos a saludar. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Cris, Sensei, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como su merced lo venía mencionando, un tema muy interesante. Vamos a hacer ahora sí ahondar en la protección frente a estos fenómenos. Ser impermeables a todas estas cantidades de sintomatologías o sensaciones que producen los fantasmas. Y bueno, también lo importante, identificar si en el lugar donde nosotros habitamos o donde trabajamos, porque historias hay muchísimas, de que escuchan ruidos, suenan cosas, ven cosas que no pueden explicar para el momento de la situación. Aquí pues Camilo nos trae como esa guía. Qué chévere el día de hoy encontrar como esta ayuda, ¿no? Bueno, sí, como tú le decías, Víctor, pues en esta ocasión vamos a cerrar el ciclo de los fantasmas. Obviamente vamos a seguir hablando de fantasmas más adelante porque el tema es demasiado extenso y tenemos casuística que efectivamente se ha investigado sobre este tema, pero no hemos hablado de la prevención, de cómo hacer ciertas protecciones, ciertos cierres. Esta es la ocasión perfecta para hablar de este tema. Bueno, me causa mucha curiosidad eso porque nosotros hemos vivido, pues aquí en el grupo de investigación, ciertas experiencias las cuales nos hacen poner en alerta, pero no tenemos un sistema de prevención, o por lo menos hablando a título personal, siempre que vamos a hacer una investigación veo que los que saben o los que tienen más experiencia en este grupo, que son aquí mi amigo Víctor y mi amigo Cuervo, siempre hacen una especie de oración o una especie de meditación, cosa que personalmente pues yo lo hago por repetición, pero realmente yo no lo creo así, o vengo con esa creencia de solamente investigar. Para mí los fenómenos son más físicos que espirituales. Obviamente en eso discernimos un poco dentro del grupo. Eso no quiere decir que estemos en desacuerdo en todo, pero sí me parece muy interesante lo que Camilo viene a contar, que es cómo protegernos o cómo es la prevención ante estos fenómenos. Listo, Camilo, entonces empecemos. Sí, Cris, efectivamente. Pues este episodio, digamos que eso es la oportunidad perfecta para revisar esos métodos de protección o de defensa, ya sea a nivel psíquico, a nivel espiritual, a nivel mágico, como ustedes le quieran denominar, para las entidades que habitan en los lugares donde ustedes más recorren, ¿sí? Ya sea la casa, el trabajo, donde los familiares, pero también sirve para aquellas personas que quieran ir a hacer investigación de campo, como lo es nuestro ámbito, que nosotros utilizamos varios sistemas de defensa para evitar estas infestaciones o esos ataques psíquicos que pueden producir este tipo de entidades. Bueno, pero la vez pasada hablamos sobre tipos de entidades, tipos de fantasmas. También tengo entendido que hay otra variedad de este tipo de energías o de apariciones, y dependiendo del tipo de apariciones o energía, también hay un contra, por decirlo de alguna manera. Es correcto. En esta ocasión no vamos a decir
qué método sirve para qué tipo de fantasma, porque ya es alargar mucho el tema. Y digamos que hay unos métodos que sí son generalizados para casi todos los tipos de fantasmas, incluyendo, no sé, espíritus guardianes, poltergeist, fantasmas inteligentes, residuales, para, digamos, toda la gama de fantasmas que hay, que pueden llegar a ser nocivos, peligrosos o molestos o incómodos. Sirven estos métodos, pero también vamos a examinar métodos de defensa para otro tipo de entidades. ¿Cuáles son las entidades? ¿Cómo se reconocen o cómo saber que estamos siendo atacados o no sé, importunados por estas entidades y cómo nos podemos defender? Listo, entonces empecemos con cualquier tipo de entidad. ¿Cuál es la que primero se te viene a la cabeza? Bueno, vamos a empezar a hacer un recuento, una recopilación de entidades digamos, de la nocividad más baja a la alta peligrosidad. ¿Sí? Porque digamos que en el mundo espiritual y en el mundo energético hay diferentes tipos de entidades. Acá hago un disclaimer grande, y eso que vamos a hablar hoy en día, en esta ocasión, perdón, es una recopilación de varios libros y varios textos de diferente índole. Es decir, que ustedes no van a encontrar este material, digamos, en un libro especializado de parapsicología o de ciencia noética o, digamos, de ciencias aplicadas a la conciencia. Esto no lo van a ver. Desde los estudios de la conciencia se aplican otros métodos. De eso debemos hablar cuando ya empecemos a hablar de temas como ciencia noética o, por ejemplo, teoría sintérgica que trabajaba Jacobo Grinberg, porque ellos también utilizan ciertos métodos de defensa psíquica. No lo vamos a tratar en este capítulo, cuando lleguemos allá a esa parte, pero lo que sí vamos a tratar es desde la cultura popular, desde la cultura europea, latinoamericana, estadounidense, inclusive medio oriental. También vamos a ver la cultura asiática, cómo se defiende este tipo de entidades, porque eso es un padecimiento que se ve a nivel mundial cuando uno revisa la casuística de fantasmas y otro tipo de entidades. Entonces es interesante ver desde diferentes culturas cómo se abordan estas protecciones y estas defensas. Mi hermano, qué pena. Podemos hacer otro disclaimer, ya que su merced mencionó esto. Tampoco queremos decir que ellos se lancen de frente si sienten que hay una entidad difícil de manejar, o si la situación en su lugar o lo que lo esté aquejando en estos momentos sea, ¿cómo decirlo?, bastante complejo de afrontar. Tampoco esto no es que sea un manual y es que los muchachos de Enigma Dimensional me dijeron que hiciera esto. No, esto es algo que nos ha funcionado hasta ahora a nosotros, pero pues cada individuo, cada persona tiene su frecuencia energética, sus creencias. Lo más optable en estos casos es pues guardar cierto recelo, y pues para eso estamos nosotros, para mostrar un manual. Pero esto no significa de que ya el día de mañana me voy a ir allá por allá a un cerro, a un terreno, a una casa que está abandonada, porque pues estos manes me dieron todas las herramientas. No es del todo así. Entonces sí les pedimos mesura con todo lo que se va a mencionar el día de hoy. Sí, es correcto. Digamos que acá, como tú lo venías diciendo y como yo lo venía mencionando, es una recopilación de métodos utilizados por diferentes personas que, digamos, han padecido estos temas, estos ataques psíquicos o de entidades, pero no están ligados, digamos, a una creencia concreta, una creencia ocultista concreta, o un estudio parapsicológico, un estudio, una investigación física, o digamos, de temas electromagnéticos. No, es una recopilación de muchas cosas. Digamos que es una recopilación hecha muy de la casa, muy por parte de nosotros. Entonces, algunos elementos los pueden encontrar, digamos, en ciertas bibliografías y ese tipo de cosas, pero digamos que acá intentamos como tomar de varias fuentes y seleccionar lo mejor y traerlo pues acá a la mesa. Digamos que principalmente esas entidades, hay una autora inglesa que se llama Emily Carlin. Ella escribió un libro que se llama Defensa contra la Oscuridad, o Defense Against the Dark. En este libro ella expone los diferentes tipos de entidades, cómo son los ataques de esas entidades y cómo defenderse. Lo vamos a complementar con cosas que nosotros usamos acá para nuestras investigaciones, y que, digamos, si no sé, algún día tenemos la oportunidad de relatárselas, contarles cómo hemos evitado, digamos, sufrir de infestaciones o inclusive de posesiones, ya saben de qué tipo. Bueno, entonces empezamos con el primer tipo de entidades, que son las larvas energéticas. ¿Qué son las larvas energéticas? Son residuos emocionales o mentales negativos alimentados por miedo o ira. Recordemos que el pensamiento,
eso lo estudia de nuevo la ciencia noética, el pensamiento es algo que puede afectar la realidad, ¿sí? Y puede dejar sus residuos. Entonces es importante, cuando nosotros nos dicen, cuida el pensamiento, eso es una palabra muy sabia, porque nosotros al cuidar el pensamiento no nos alcanzamos a imaginar cuánta afectación estamos teniendo en la realidad inmediata a nosotros. De hecho, en casi todas las religiones se trata de eso, de pensar y pensar en pro de la religión. Y muchos de los líderes religiosos dicen que es fe. La fe es lo que hace que ese actuar, ese ritual se vuelva realidad. También aplica para mida sus palabras. Las palabras también tienen ese mismo efecto, ¿no? Sí, acá hay un dicho popular de nuestras culturas ancestrales, de los pueblos originarios, que ellos dicen diete la palabra. Y dietar la palabra significa, si no se necesita hablar, no hablar, ¿sí? Y si se va a hablar cosas que tengan un efecto positivo. Evitar, digamos, palabras o conversaciones con efectos negativos. Eso es dietar la palabra. Entonces, si nosotros, digamos, estamos en un ámbito o en un lugar donde se está maldiciendo constantemente, se están diciendo palabras vulgares, pensamientos negativos, valga acá la redundancia, donde, digamos, hay mucha negatividad, empiezan a haber estos residuos que se vuelven estas larvas energéticas. Y cuando hay estas larvas energéticas, digamos que la persona empieza a padecer de ciertos temas, por ejemplo, afectación a la suerte. Acá me estoy yendo muy al esoterismo, ¿sí? Digamos que lo que estoy hablando, lo mismo. A nosotros nos gusta mucho como citar autores, digamos materias o disciplinas específicas, pero pues esto es pura creencia popular, valga la aclaración. En ese orden de ideas, dentro de la creencia popular, ¿qué es lo que se dice para limpiarse estas larvas energéticas que pueden producirnos ciertos estancamientos o ciertos bloqueos en diferentes áreas? Entonces son los baños. Entonces acá la autora recomienda baños de sal. En Colombia hay una tradición muy arraigada que es el baño con la planta ruda. O jabón rey. O jabón rey. Entonces, digamos, esas prácticas que son muy populares sirven. Digamos que hay personas que cuando el ataque o la entidad no es de una jerarquía muy alta, le puede servir, ¿sí? Y de hecho hay mucha gente que sí dice que, por ejemplo, un baño como lo que dijo Víctor, jabón rey, para las personas que no son de Colombia, jabón rey sí. es un jabón que es cuadrado azul y eso tiene los años que ustedes no se imaginen de tradición acá dentro del país, es muy popular. Y los usos, sí, eso lo usan para lavar el cabello, para lavar el carro, para limpiar los pisos, para lavar la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y más especialmente para bañar la suerte. Sí, entonces, precisamente porque no sé si de alguna u otra forma se formó un egregor positivo en torno al jabón rey y eso es lo que hace que la limpieza surta efecto. No, mi hermano, y que pues usted automáticamente haga ese ritual, está cambiando el chip. Sí. Ya usted cambia el chip, ya toma otra postura y empieza a usted mismo a autosugestionarse. Es correcto. El siguiente son parásitos astrales. Como su nombre lo dice, son entidades pequeñas que se adhieren a personas con aura débil para alimentarse. Digamos que esto suele suceder cuando estas personas con aura débil entran o digamos que regularmente van a sitios donde la energía está muy pesada o muy cargada. ¿Cuáles son estos sitios? Hospitales, centros de reclusión. ¿Cementerios? No tanto. Increíblemente vea que los cementerios no están tan cargados de energía negativa. Que hay una iconografía y hay unos estereotipos que pintan al cementerio como tal, pero no es así. Más cargado, por ejemplo, está ciertas cafeterías, los colegios. Es impresionante. De hecho, un colegio tiene mucha más energía negativa que un cementerio. Un cuartel. También. Pero digamos en energías donde convivan muchas personas, ciertas oficinas, deja que el sitio se propague de esas energías negativas y ahí es donde cogen estos, se forman parásitos astrales, invaden a la gente con el aura débil. En ese caso, ¿qué se debe hacer? Fortalecer el aura. ¿Y cómo se fortalece el aura? Fortaleciendo la autoestima. De nuevo, citando al Instituto de Ciencias Noéticas,
Hay un estudio que ellos hicieron a inicios del 2020, donde demostraron que las personas que tienen autoestima alta, psíquicamente inclusive son más poderosas que las personas que dicen tener amor por la humanidad. Que nosotros pensamos que el sentimiento más fuerte y más poderoso era el amor, no. Es la autoconfianza. Es digamos, como emanar esa seguridad de que se puede superar cualquier adversidad. Ese pensamiento hace que uno inmediatamente tenga una aura fuerte, ¿sí? Acá sugieren también la higiene energética diaria. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vamos a visitar lugares de este corte, no hacerlos por tiempos tan prolongados. Sí sabemos que tenemos el aura débil o la aura bajita, ¿sí? Y otra herramienta es la visualización. Le dicen visualización de corte, pero es más una visualización de un campo energético. Hay ciertas personas que lo que hacen es visualizar un círculo dorado o un círculo púrpura para llegar para adquirir estas protecciones y poder, digamos, ir regularmente a estos sitios, o tratar con personas que puedan tener la energía muy cargada. Muy bien, pero entonces este tipo de visualización, según lo que yo he estudiado en diferentes religiones, no es nuevo. Estas visualizaciones ya han venido de tiempo atrás y se utilizan precisamente y específicamente para eso. Si uno se visualiza, si uno tiene pensamientos positivos constantes, automáticamente el autoestima sube y puede llegar a generar una aura mucho más fuerte. Pero eso es obviamente con regulación y con práctica diaria. No solamente es imaginarse uno una vez e ir al hospital y ya estoy protegido, no. Según las religiones que he investigado. Sí, Cris, a propósito de esas religiones que nos comentabas, es que viene el siguiente tipo de entidades. Pues estas entidades, como tú lo veías o no lo enseñaste, ya hablemos del palomayombe, de la santería, del vudú, es que se produce el siguiente tipo de entidad, y son las proyecciones psíquicas hostiles. ¿Sí? Las proyecciones psíquicas hostiles son ataques psíquicos enviados por personas, obviamente que están todavía en este plano astral, o son personas vivas. Llámese hechizos, mal de ojo, envidia, malos pensamientos, malas intenciones para un tercero, ¿sí? Un momento, pero entonces estas proyecciones psíquicas hostiles también acaparan la parte ritualística. Sí y no. Digamos que las proyecciones psíquicas se pueden producir desde una intensa emoción, y normalmente, digamos que regularmente es una emoción negativa hacia un tercero. Puede ser celos, envidia, no sé, tantas que hay, odio. No, correcto. Sí, no necesariamente es la magia negra, sino las prácticas de la misma que hacen llevar y creer que es eso lo que está afectando a la persona. Sí, digamos que ¿qué es lo que pasa con la magia negra o con todo el sistema mágico? Que el sistema mágico potencia esas intenciones o esas emociones negativas hacia un tercero. Eso es lo que hace. Pero la emoción negativa sola también puede hacer daño, ¿sí? Que eso sería la proyección psíquica hostil. Exactamente. Entonces, ¿cómo se combate esta proyección psíquica hostil? Esto se hace mediante la formación de escudos energéticos, espejos mágicos, o como la autora lo dice, evolución al remitente, que yo no la recomiendo tanto, pero si nosotros vemos dentro de ciertos rituales o ciertas creencias, digamos que es justificable, ya que se aplica la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en estos casos. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo se hace por ejemplo, si yo soy una persona dentro de una formación judeocristiana, una formación cristiana o una formación católica, pues estamos hablando acá en el contexto sociocultural que nos encontramos? Si yo no creo en la magia, entonces ¿cómo formo un escudo energético? Yo le respondo. Por favor. Con esto. Eso va para más adelante. Con la fe. Eso va para más adelante. ¿Qué es lo que está mostrando acá Víctor? Es la medalla de San Benito. Y la medalla de San Benito podemos decir que es un talismán, ¿sí? Es un artículo que forma una defensa divina ante los ataques demoníacos o ataques maliciosos, ¿sí?
Pero si nosotros en el momento sentimos que, digamos, en el lugar de trabajo estamos siendo atacados por alguien que siente envidia hacia nosotros, o no sé, un ejemplo que es muy común acá en Latinoamérica. Me metí, por decir algo, con la pareja de alguien, de otra persona, ¿sí? Y esta persona, obviamente, los sentimientos que va a tener hacia mí no van a ser los mejores. Esta persona va a querer destruirme. Digamos que yo desperté lo peor del ser humano en esta persona. Y yo, por decir algo, no tengo conocimiento en el ocultismo, o considero que o ciertas creencias esotéricas, considero, como muchas personas acá, y es válido, que ese tipo de creencias son demoníacas o son del diablo. Entonces, según la creencia que yo tenga, si por ejemplo yo soy católico, ¿qué puedo hacer? Puedo formar un escudo energético con el Salmo 91, con el Padre Nuestro, con el Ave María, y así, dependiendo la creencia dentro de la que nosotros estemos arraigados. Entonces, en resumidas cuentas, es más la intención, la fe y el ritual que acompaña esa intención o fe, que en este caso es el Salmo, que en este caso es el Padre Nuestro, o los rituales y oraciones que tengamos para protegernos. Exactamente. Ya por ejemplo, si uno es judío, ya se pondrá a ver las oraciones dentro del Éxodo, ¿sí? O el libro de los números. Dependiendo la formación religiosa que uno tenga, o digamos la formación espiritual. Si uno ya, digamos, cambió de credo y por ejemplo ya es una persona que es practicante de la santería, ya dentro de la santería encontrará otras herramientas que le permitan combatir este tipo de cosas. Ya sea oráculos, ya sea con engangas, en el caso del palomayombe, altares en el caso de la santería y así. Pero digamos que no sé si es importante acotar que estas protecciones a las proyecciones psíquicas hostiles no deberían ser un contraataque, porque hay herramientas, sobre todo en las religiones afrocubanas, que pueden llegar a ser contraataque, no solamente protección. Sí. Porque ahí generaríamos mucho más mala energía y eso podría en algún momento afectarnos también, ¿no? Es que esto es muy relativo. Resulta que, no sé si ustedes se acuerdan de ese antiguo proverbio chino que decía que la mejor defensa es el ataque. Entonces eso depende del punto de vista de cada persona. En mi opinión personal, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Yo no contraatacaría, porque eso sería propagar el mal. Lo que digamos que podría hacer yo es por todos los medios encontrar herramientas que neutralicen ese ataque negativo, pero yo no contraatacaría. Sí, me parece, de pronto desde mi punto de vista no me parece muy ético que digamos. O sea, es alimentar más el mal, sí, que se está generando desde una posición inicial que podría llegar a desbordarse. Es correcto, y mira que acaba una curiosidad y yo creo que eso es lo que a ti te funciona. ¿Qué pasa si yo soy agnóstico o, digamos, en un caso más extremo, soy ateo? Ateísmo radical total. Mira que esa creencia o la no creencia que tienen los ateos, más radicales en su ala más extrema, digamos que de cierta forma cortan la energía y también hacen que ese tipo de influjos energéticos se neutralicen y obviamente ya queden inactivos. Pero entonces le estamos dando la razón a los ateos al decir que ellos no creen en eso, por ende no les afecta. Sin embargo, desde otro punto de vista más energético, no están dándole importancia a esas energías, por lo tanto las neutralizan, entiendo yo. Sí, es que acá sí ya nos vamos a un tema complejo, que es el tema de la conciencia. Volvemos a lo que estábamos comentando al principio. Nosotros no sabemos a qué niveles nuestro pensamiento pueda influir en la realidad, y eso incluye el no pensamiento. De esto se han hecho experimentos. Volvemos a lo que hablamos en el principio, valga la redundancia, al Instituto de Ciencias No Éticas. Ojalá podamos hablar de ese tema pronto porque es un tema muy apasionante y nos abre, digamos, la visión de cómo funciona la conciencia y el pensamiento en la materia y en esta realidad. Pero así sería, digamos que el no pensamiento o la no creencia, lo que pasa es que esa no creencia tiene que ser absoluta
Y en una cultura como la de nosotros, que tiene un trasfondo judio-cristiano, es muy difícil. Es muy difícil porque ustedes van a ver las estadísticas de la población latinoamericana y por lo menos un 80-90% son creyentes en, digamos, alguna, ¿cómo decirlo?, doctrina o alguna filosofía judio-cristiana. No, ¿Sí? y que la situación de aquí en Latinoamérica es tan tenaz que en algún momento el más ateo, el menos creyente ha dicho, ay Dios mío, ¿qué me está pasando? Entonces, la mezcolancia entre creer y no creer abunda mucho en los diferentes países que conforma aquí Latinoamérica, ¿no? Sí, y ya para terminar ese fragmento, mira que no sé si ustedes han escuchado Sam Parnia. Sam Parnia es un doctor muy reconocido en Estados Unidos que hace estudios sobre experiencias extra muerte, extracorporales. ¿Sí? Resulta que hay personas pacientes que les han llegado que él dice que son ateos. Y bueno, tienen la experiencia cercana a la muerte, pasan el túnel y todo ese tipo de cosas. Resulta que cuando ellos están en el más allá, ven iconos correspondientes a la religión en la cual ellos fueron criados, a pesar de que en la actualidad son ateos. Entonces nosotros vemos que el sustrato cultural sí impacta mucho en la conciencia. Eso es una de las cosas que yo también he pensado mucho y he criticado también. Y es, uno es de la religión de donde uno nació. Es decir, no es creencia, es demografía o geografía. Sí. Donde uno nació, porque yo nací y crecí en la religión judio-cristiana. Pero si hubiera nacido en la India, mi realidad sería otro cuento. El siguiente tipo de entidades son los elementales negativos. Los elementales son entidades de la naturaleza o espíritus de la naturaleza que están desequilibrados por energía humana. ¿Sí? Como ustedes se preguntarán, ¿y cómo se puede producir un elemental negativo? Digamos que este tipo de elementales se pueden producir cuando nosotros profanamos ciertos sitios o lugares que son santuarios naturales. Por ejemplo, una montaña, un río, un nevado, el mar, la selva. La deforestación, básicamente. Es correcto. O cuando se hacen prácticas negativas en estos lugares. Eso quería mencionar. ¿Los seres del bajo astral entran entonces en esta categoría? Más bien yo creo que la profanación del lugar para llegar a los seres del bajo astral, y eso desequilibra esas energías naturales y se crean elementales negativos, creo yo, como autoprotección del lugar para que no se siga ocurriendo este tipo de cosas, digo yo, no sé. Sí, habría que hacer una clasificación de entidades, pero eso lo podremos hacer más adelante. Bueno, esa opinión es basado en esta película La princesa Mononoke. Sí. Que es precisamente ese tipo de intervención humana como que crea una defensa hacia los seres humanos por la deforestación. Sí. No, y como esta entidad, bueno, que se considera neutral porque es un elemento de la naturaleza, con el paso de la película muestran cómo él se va degradando y ya deja de ser beneficioso para el lugar y se alza en contra de las personas que están intentando invadir su templo, su lugar sagrado, ¿no? Sí, yo diría que en el caso que están mencionando ustedes dos, el ser del bajo astral hace que se produzca el elemental negativo. Un ejemplo de un elemental negativo podría ser el Moan. Para las personas que no son de Colombia, el Moan es un tipo de gnomo, digamos que es un ser humano bajito, ya entrado en la tercera edad, se presume 70-80 años más bajito que un ser humano normal, con barbas largas, normalmente también lleva un sombrero. ¿Y qué es lo que hace este Moan? Se lo han encontrado susurrando en los caminos y llamando personas. Normalmente llama a mujeres muy bonitas o niños pequeños. Si esta persona llega a tener contacto con el Moan y se llega a ir con él, a esta persona ya no lo vuelven a ver. No sabemos para dónde se la lleva. Digamos que si han habido muchos reportes acá en Colombia, han habido mucha casuística que dicen haber visto al Moan. Hay muchos avistamientos reportados. Pero nosotros viendo ese tipo de cosas, ese tipo de coincidencias, sí podemos intuir que ese es un tipo de elemental negativo.
Acá, ¿cómo se puede contrarrestar los efectos negativos de este tipo de entidades? Hay que hacer un reequilibrio energético. Es decir, que si nosotros vamos, lo que tú decías, a una zona deforestada, toca empezar a reforestar. Si por ejemplo en esa zona había una fauna abundante y por acción humana la fauna se acabó, hay que hacer pues que esta fauna vuelva a habitar este lugar endémico. O sea, básicamente nuestros ancestros o nuestros indígenas tienen toda la razón en este tema. Sí. Hay que respetar la tierrita y respetar el entorno y a los animales y a las plantas. Sí, sí, completamente, porque nosotros, digamos que aparte del equilibrio biológico, no sabemos qué otros equilibrios detrás hayan en estos ecosistemas, ¿sí? Entonces, digamos que el balance es muy delicado y por eso es que nosotros, digamos, tenemos mucho conocimiento de nuestros ancestros y nuestros indígenas de cuidar el ecosistema, salvaguardar la Pachamama, entre otras creencias que ellos nos dejaron, ¿sí? Bueno, el siguiente tipo de entidades son los espíritus humanos oscuros. Haciendo referencia al capítulo anterior, nos encontramos dentro de esos espíritus humanos oscuros entidades como los poltergeist, los espíritus inteligentes, los shadow people, fantasmas residuales, guardianes, entre muchos otros. ¿Sí? Son, digamos, en mi opinión, rastros o restos residuales, mejor, energéticos que quedó o dejó una persona atrás, digamos, producto de su pensamiento con intenciones negativas. O de un trauma, como dijimos la vez pasada. Es correcto. ¿Y qué pasa? Que estos restos energéticos se quedan atrapados acá, como en esa dimensión de transición que puede coexistir con este plano existencial. Bueno, este tipo de entidades ya pasa a ser de una peligrosidad media. Y acá sí recomiendan que para poder repelerlos o para poder combatirlos hay que valerse de acciones como orar, hacer círculos de protección, recurrir a talismanes u objetos de poder, como nos mostraba Víctor, que puede ser la medalla de San Benito, puede ser una cruz, dependiendo de la creencia. Y que ojalá este objeto esté también cargado de una fuerte energía psíquica que le damos, obviamente depositando los mejores pensamientos hacia ese objeto. Mi hermano, entonces Hollywood no se escapaba del todo con la idea de que en las películas de terror, más que todo de fantasmas y estos fenómenos, la solución era rezar, era tratar de darle paz a este espíritu, buscar las razones de por qué estaba vagando. Veo que pues no del todo están perdidos ahí, o su merced, ¿qué piensa al respecto? Lo que pasa es que Hollywood lo muestra todo de una manera muy romántica, pero en el fondo sí tienen razón. Hollywood cuenta con muy buenos investigadores. Los guionistas por lo menos se hacen un trabajo de investigación de meses, si no es de años, para resultar con un guión que resulte en un éxito taquillero. Tú me haces acordar de varias películas, entre ellas podemos citar Harry Potter, la última parte que habla de los Horcruxes, El Conjuro, está Annabelle, y hay muchas películas que tratan sobre los talismanes, como defensa mágica contra este tipo de entidades. ¿Sí? Entonces, digamos que no es tan descabellado. Para la Iglesia Católica, ¿qué talismanes podrían existir? Tenemos, por ejemplo, el agua bendita, la sal exorcizada, el aceite consagrado, los sacramentales, que son oraciones acompañadas de ritos, ¿sí? Las velas bendecidas, los crucifijos, y digamos que esto varía de acuerdo a cada religión. En resumen, entonces, crea en lo que uno crea, siempre va a haber un contra o una protección dependiendo de la religión o dependiendo del punto de vista. ¿Ok? Es correcto, Chris. Lo que pasa es que ahí el secreto radica en la mente de la persona, o en la conciencia, o en la fe. Es que allá va todo esto. Resulta que si nosotros tenemos una certeza de que algo puede ser posible, ocurre, y esa es la fe. Y ahí es donde volvemos al tema de la conciencia. Nosotros no sabemos las capacidades tan impresionantes que tiene el cerebro humano,
y en serio no estoy molestando con lo que voy a decir, pero el ser humano tiene capacidades tan impresionantes que es capaz, que le pasa lo mismo que a los poltergeist, es capaz de alterar la naturaleza espacio-temporal de la realidad, pero nosotros no lo sabemos y no tenemos ni idea de cómo usarlo. Y digamos que eso lo que permite es que se puedan producir tanto cosas impresionantemente buenas como cosas aterradoramente malas. Y acá siguen los dos ejemplos de entidades finales que son las más nocivas. Las que les venía comentando anteriormente tienen una clasificación de nocividad de baja y media. Digamos que se pueden tratar, ¿sí? En algunos casos es más difícil que en otros, pero a final de cuentas se pueden tratar. Ya para el siguiente tipo de entidades sí es un poco más difícil el tratamiento y la prevención o la defensa contra estas energías. O sea que estas entidades que vas a nombrar ahorita, por más agnóstico, por más ateo o por más creyente que seas, va a ser más difícil poder contrarrestarlas. Es correcto. Y por lo mismo son estudiadas por diferentes religiones o diferentes cultos ocultistas y por diferentes gobiernos. Guiño guiño, Proyecto Stargate. Ok. De eso hablaremos después. Pero bueno, ¿cuáles entidades son a las que me estoy refiriendo? El primer tipo de entidades de peligrosidad alta son los egregores. Y como ya lo hemos mencionado, los egregores son unas formas de pensamiento individual o pensamiento colectivo que se condensan y adquieren conciencia propia, inclusive en algunos casos autorreconocimiento de su existencia, ¿sí? Ya cuando se forma un egregor es muy difícil el tratamiento porque ya es una entidad materializada en este plano. Y muchas veces se materializan o se alimentan no gracias a pensamientos o pretensiones positivas. Normalmente son pensamientos negativos. Por ejemplo, muchas de las creencias populares de fantasmas que hemos venido mencionando últimamente, dentro de ellas la pata sola, que es popular y es internacional. Reconocida internacionalmente. Puede que tantos millones de personas creyendo en la pata sola la pudieran haber creado. Sí, claro, sí. Y de hecho hay muchas entidades en el folclore, digamos intercultural, como por ejemplo la pata sola es internacional, como tú ya lo decías. La Llorona también es internacional. Los Jinn puede ser algún tipo de egregor que tenemos en Medio Oriente. Y así con muchas entidades. Resulta que hay un tipo de entidades que atacan sexualmente a las mujeres. Y estos ataques son más recurrentes en mujeres que hombres. Normalmente, digamos que son características psicológicas parecidas. Son de pronto chicas que han sufrido ciertos traumas o digamos que tienen ciertas reservas hacia los hombres. Y los ataques normalmente se presentan de noche. Cuentan que una entidad se materializa, accede a ellas, pues ya sabemos que es en un ámbito sexual, y se desmaterializan de un momento a otro. Digamos, yo he escuchado reportes de que ha pasado esto en diferentes personas. Entonces, no sé si es una forma de egregor producida por ellas mismas o producida por el ambiente donde están. ¿Autosugestionado podría ser? Sí, no necesariamente, porque si digamos nosotros vamos a un ambiente que sea hostil, que no sea, digamos, como tan limpio psíquicamente, podemos estar viendo egregores sin saberlo, ¿sí? Okay. Este tipo de lugares o de concentraciones de personas que normalmente tienen algún tipo de resentimiento o algún tipo de reserva, o que generan sentimientos no positivos hacia un colectivo en especial, pueden producir este tipo de entidades, y eso es muy comprobado. También tengo entendido que hay unos tipos de culto. Hay una película de hecho que trata de esto, que se llama The Empty Man, o El Hombre Vacío. Trata sobre que es un culto, es una reunión de personas que intencionalmente, porque pues los ejemplos anteriores ha sido sin intención, pero esta gente sí es consciente y quiere, y el objetivo es crear un egregor con la apariencia de un hombre, de una persona
que él cree que está vivo, de hecho lo está, pero que tiene una historia. Se da cuenta después que fue creado él recientemente y que esa historia toda es falsa. Eso puede llegar a ser, ¿verdad? Sí, de hecho lo que tú estás comentando, yo me imagino que las personas o los guionistas que hicieron The Empty Man hicieron una investigación muy exhaustiva en el Tíbet. Hay una leyenda tibetana de un monje que logró materializar a una persona, a otro ser humano. Digamos, esa es una de las leyendas más reconocidas sobre egregores en Asia o en Medio Oriente. Así es. Y egregores se pueden formar de la variedad que ustedes quieran. No es tan fácil hacer un egregor. No crean que porque pues acá estamos tocando el tema y digamos lo estamos examinando, tiene una facilidad de hacer. No, hacer un egregor es extremadamente difícil. Si nosotros vemos la población mundial, por ahí un 0.0001% podría tener la capacidad de formar un egregor. Pero si ocurre, tiene una ocurrencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, estas entidades que se materializan, interactúan con nosotros, ¿cómo se pueden eliminar? Primero que todo, habría que hacer una ruptura de enlaces o vínculos mentales. Es decir, que si nosotros estamos enlazados a una emoción negativa, una emoción que tiene reservas hacia alguien o hacia algo, algo que nos atemoriza o que nos genera sentimientos negativos, lo primero que hay que hacer es tratar esa emoción y cortarla, anularla. De esa forma se podría anular la existencia de ese egregor. También recomiendan cortar cordones energéticos, reforzar escudos personales, entre otro tipo de defensas como oraciones. El uso también de talismanes aquí podría servir, pero acá lo más importante es buscar la causa del egregor y romperla, anularla. Esas serían como las medidas a tomar para contrarrestar un egregor. No es una medida fácil de tomar. No, para nada, para nada. Es que pasa lo mismo, el egregor es algo muy complejo de que se produzca. Por lo tanto, la solución al egregor también es igual de compleja. Ahí es el nivel de dificultad que tiene este tipo de entidades y por eso la consideran de peligrosidad alta. Y también vemos que el egregor puede tener conciencia propia y puede tener conciencia de su existencia. Por eso no se va a dejar desmaterializar de un momento a otro, así como así. Es correcto. Va a presentar resistencia. Sí. Y bueno, ya para finalizar tenemos las entidades demoníacas. Eso sí ya es otro nivel. Son inteligencias no humanas que buscan corromper, dominar y destruir. Pero acá hago un disclaimer y no voy a hablar en contra de ninguna religión. Sí, llámese satanismo, luciferismo. Eso es producto de creencias populares e investigaciones recopiladas de diferentes fuentes. ¿Sí? Bueno, acá digamos que depende también la jerarquía demoníaca, porque espero, no sé si tú lo vayas a tratar en algún momento, Cristian, hablar sobre la corte infernal, la jerarquía demoníaca que existe y digamos qué tipos de demonios o qué rangos de demonios atacan a diferentes tipos de seres humanos. Tengo entendido que según la jerarquía o depende de la jerarquía, por decir, algún demonio de clase baja no podría atacar a un presidente, o un coronel, o una persona que esté posicionada en la parte más alta de la sociedad. Depende el rango. Inclusive tengo entendido que hay demonios que son regentes de países, o no tanto regentes, sino más bien influenciadores, o tienen cierto nivel de influencia sobre un territorio específico. Bueno, de hecho ya lo habíamos tocado hace muchísimo tiempo. Es los antiguos griegos, ellos creían que había una conciencia paralela a las personas, el cual susurraba cosas para que ellos tomaran acciones. Obviamente, un demonio o una entidad malévola de bajo rango no le va a susurrar a una persona de alto rango o una responsabilidad grande como lo puede llegar a ser un líder religioso o un presidente de una nación, o incluso más alto. Entonces, dependiendo de los intereses de este tipo de entidades malignas, así mismo es el accionar y el títere que va a influir en esa toma de decisiones. Entonces, entre más alto o más responsabilidad o más influencia tenga este ser humano, más alto o más elevado es el interés
de estos regentes, y así más elevado va a ser la capacidad de influencia y de responsabilidad en ese bajo astral. Sí, es correcto. Acá lo que sugieren es protección ritual avanzada. Digamos que acudir a ciertas oraciones de acuerdo a la religión o la creencia que se tenga, sellos. También recomienda la invocación a guías espirituales o deidades. Digamos que en el contexto judeocristiano en el que estamos ya sería, no sé, oraciones a lo más alto de la jerarquía celestial. Sí, por ejemplo, a Jesucristo, a la Virgen, a los arcángeles, a los ángeles, digamos este tipo de seres espirituales que están en lo más alto de la cúpula de nuestro contexto cultural. Eso sería. Pero mira que acá pasa una cosa muy curiosa, y esto ya me estoy metiendo yo en terrenos que no corresponden al capítulo de hoy, pero que igual estas contras o estas medidas también son efectivas para ese tipo de entidades. Ufólogos como Salvador Freixedo, creo que también ahí metió mano Jacques Vallée, y hay varios ufólogos que han recopilado este tipo de información, que cuando han tenido la sospecha o se saben que están siendo visitados por entidades extraterrestres, y me refiero a razas como por ejemplo los grises o ciertas razas reptilianas hostiles. Sí, que digamos que las intenciones hacia el ser humano no son tan positivas. Ellas reaccionan con un repelente, como si tuvieran un repelente ante un Padre Nuestro. Cuando la persona se siente que está siendo atacada por este tipo de entidades, en muchos reportes de estas visitas, que también le dicen visitantes de dormitorio, y sienten la presencia de estos seres, dicen algunos reportes que empiezan a hacer un Padre Nuestro con toda la fe del mundo y se liberan como de ese yugo, de esa presencia negativa espiritual. Y psíquica, porque no es algo físico como lo anteriormente mencionado, sino es esa presión que a ti no te permite ejecutar algo, ni siquiera moverte de donde estás ubicado. O sea, básicamente estamos luchando energéticamente contra otro plano existencial. Sí, no sé cómo más decirlo, porque entonces esto es una práctica en contra de las energías negativas, pero de diferentes planos, de diferentes existencias. Es que lo decía el mismo Salvador Freixedo. Hay un punto donde la demonología y la ufología ya no se distinguen, son indescriptibles. Vamos a examinar ese punto en algún momento, pero llegaremos a eso. Ese es el abrebocas entonces para conspiraciones, ¿no? Sí, Muy es correcto. Señores, se les hablará de conspiraciones próximamente. Aquí este humilde servidor estará en la palestra. Pero qué rico que este tema y la ciencia noética también abarca la oportunidad de empezar a entender de que todo esto tiene una conexión. Sí. Lo voy a dejar hasta ahí, porque si no es un spoiler grande. Es decir, nuestros grandes dirigentes, nuestras sociedades secretas, podrían tener acceso al conocimiento tanto de ufología como de demonología y poder entender que todo nace de una misma base, ya sea espiritual o tecnológica. Es correcto. Y digamos que la ficha que lo unifica todo es la conciencia. Esa es la clave de todo, para entenderlo todo. Porque tú, ¿cómo te explicas que una persona que está siendo aterrorizada por una entidad extraterrestre la pueda repeler haciendo o orando el Padre Nuestro con todo el fervor de su corazón? Bueno, primero la prueba, ¿no? Vamos a tener los reportes. Vamos a tener los reportes, los estudios. Espero que pues ese día nuestro ufólogo pueda asistir a esta reunión. A contarnos un poco más. Te lo pedimos, señor. Y lo examinaremos. Pero bueno, Chris, eso es lo que traía pues para el día de hoy, estas medidas. Si ustedes quieren saber más medidas o digamos otros mecanismos de protección, por favor, háganlo saber en la caja de comentarios. Con mucho gusto estaremos haciendo otro capítulo donde expandiremos más estos temas, porque eso fue muy a bola de pájaro, fue muy resumido, porque existen como entidades mecanismos de protección, entonces el tema es amplísimo. Sí, porque a mí, por ejemplo, me quedó faltando es el cómo hacer para
reforzar mi aura, qué métodos hay para eso, o qué amuletos o qué talismanes puedo utilizar, o qué trabajo o qué deidades me pueden ayudar para hacer ese tipo de protecciones, o cómo cortar lazos energéticos, en fin. A mí me quedó siempre un poquito más de dudas, que ojalá lo podamos ver más adelante, o si no lo podemos ver, por favor escriban las dudas que ustedes tienen y nosotros por el chat lo podemos solucionar. Claro que sí, no, y muy importante, si digamos ustedes en la audiencia conocen casos o les gustaría comentar de pronto casos que sepan y algún consejo, con mucho gusto, claro que sí se los podemos proporcionar. Perfecto, bueno, desafortunadamente como siempre se nos acabó el tiempo. Para ustedes las recomendaciones de siempre: suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo. Denle like si les gustó este video, clic en la campanita de notificaciones y pues vamos a despedirnos, no sin antes con unas pequeñas conclusiones. Empecemos por nuestro amigo Víctor. Bueno, conclusiones. Depende de uno como ser humano dejarse influenciar o afectar de este tipo de entornos. No es fácil. Ahí es donde pues flaquea uno y puede ser afectado bajo estas circunstancias. La fe, la conciencia, tener una actitud positiva ayuda muchísimo. Muy bien, Cuervo. Bueno, como ya lo comentaba, y creo que eso fue un factor común en todos los mecanismos de protección, y es la autoconfianza. Cuando ustedes tienen autoconfianza, ustedes no se imaginan en los ámbitos que pueden salir adelante. Y no me estoy refiriendo solamente a este plano físico, ya lo estamos viendo en el plano energético. La autoconfianza es uno de los mecanismos que asegura la victoria ante este tipo de entidades. Entonces, tengan autoconfianza. O sea, si ustedes no saben cómo, hay, digamos que muchos recursos disponibles en la red, en el mismo entorno familiar o social, que nos puede dar estas herramientas para incrementar esa autoconfianza. Si nosotros tenemos la certeza de que somos más poderosos que muchas de estas entidades que aparecen acá, créanme que uno, nomás ahí, comenzando, no necesita de mucho para poder repelerlas. Entonces la clave es eso, es saber quiénes somos, saber que ya por ser seres humanos tenemos una semilla de luz innata del creador, y ya con eso podemos vencer los obstáculos que aparezcan en el camino. Bueno amigos, ya saben, tener autoconfianza, tener perseverancia, creer en sí mismos, esa es la clave. Y obviamente nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo capítulo sobre temas que realmente nos apasionan. Así que hasta una próxima oportunidad, nos vemos. Chao, chao.